sino que lo que está pasando y lo que veo que yo pasa es que una persona viaja, más su espíritu se queda. Una de las principales razones por cual los extranjeros se van a otro país en busca de oportunidades, en busca de trabajo, ¿cierto? Quería yo preguntarte a ti, o sea, ¿cuáles fueron las razones que tú tomaste la decisión de salir y qué tipo de experiencias has tenido? Yo quise salir porque quería mejores oportunidades de estudio. Tuve algunos problemas de comunicación siempre. Creo que nunca pude entender su manera de trabajo. ¿Quieres ser una persona noble o quieres que sea la persona más grande? Del otro cachete, porque realmente es así. Uno se tiene que realmente ser la persona más grande para adaptarse a las culturas de los otros. Acá tengo un jefe alemán con el cual también él es un poco raro. Aquí hablando de esas palabras. Y movernos más del rechazo y dominio cultural en utilizar palabras como frío, raros, extraterrestres, sí. A más de adaptación, a preguntarse por qué y qué significa esto para mí. Entonces listo. Entonces vamos a enfocarnos en uno que me parece fundamental y que personalmente me ha costado, personalmente he escuchado que le ha costado a varios, y entonces quería como ver tu perspectiva sobre eso, y es en el contexto laboral. El mercado laboral es un mercado muy interesante, uno que me ha interesado mucho desde que hice mi tesis, que la hice de hecho sobre el mercado laboral, y entonces en el contexto laboral. Ahora, yo sé que esa es una de las principales razones por cual los extranjeros se van a otro país en busca de oportunidades, en busca de trabajo, ¿cierto? Ahora, tú, nacido en Colombia, vivió toda tu vida en Colombia, asumiendo que esos primeros 10 años de tu vida aprendiste lo que te pusieron. Sí, lo que me dio mis papás, lo que daba mi contexto. Exactamente, ese círculo vinculado directamente a ti, que puede ser subconsciente, que ni lo sabes, ¿me entiendes? Son valores y tradiciones que estuvieron antes de ti y estarán ahí después de ti también. Entonces uno pues desarrolla cierta personalidad y ciertas costumbres y ciertas culturas. Y entonces en el momento de viajar a otro país es como realmente cambiar de planeta. Sino que lo que está pasando y lo que veo que yo pasa es que una persona viaja, más su espíritu se queda. Sí. ¿Sí me entiendes? En especial si uno vivió muchos años en el país de origen, o inclusive más bien si uno estaba como cómodo con la manera como se movía en ese país de origen, se quedan muchas cosas allí. Ahora, entonces ahí es donde quería yo preguntarte a ti, o sea, ¿cuáles fueron las razones que tú tomaste la decisión de salir? ¿Y qué tipo de experiencias has tenido? Pues... En relación con lo del cultural. Ya te entiendo. Realmente yo quise salir porque quería mejores oportunidades de estudio para mí. También, obviamente, sabía que hoy en día el mundo es globalizado y que las mejores personas en todas las áreas están distribuidas por todo el mundo. Entonces yo siempre quise viajar al exterior y conocer a otras personas de otras culturas. Todo esto que estamos hablando, digamos, es un segundo paso o algo que pasa después, pero en el primer paso uno tiene toda esa curiosidad, toda esa digamos, ese emprendimiento de salir a buscar más algunas personas de oportunidades de trabajo, otras personas de oportunidades de estudio, otras personas simplemente quieren explorar un nuevo contexto. Entonces, en particular para mí, fueron nuevas oportunidades de estudio y de aprender más que me ofrecían en el resto del mundo. Y ya un poco más en específico para mí,
pues yo he laborado en Colombia, en Estados Unidos y acá en Canadá. Estoy trabajando en este momento como asistente de investigación en la Universidad de Montreal. Y en todos estos también, bueno, aquí un pequeño detalle, también trabajé un tiempo por internet con una compañía chilena. Y en todos estos contextos, pues he tenido distintos jefes de distintas nacionalidades y más en específico, pues un jefe alemán, uno asiático, uno americano. Ok. Sí. ¿Y cómo fueron esas experiencias? O sea, pues obviamente sí, claro. De una manera pues breve o pues exprésate pues cómo sentiste que te fue con esas relaciones. Aprendí muchísimo primero pues porque eventualmente son nuevos contextos y pues es una manera de salir de la zona de confort. Sin embargo, pues como tuve algunos problemas de comunicación siempre, creo que nunca pude entender su manera de trabajo, en especial la del el jefe chino. Para mí era difícil como saber exactamente qué era lo que él quería de mí, qué era lo que esperaba de mí, cómo yo debía trabajar para... no para complacerlo a él, sino para que entre los dos tuviéramos una sincronía y pudiéramos llegar a tener éxito, los dos trabajando juntos. Y pues últimamente acá tengo un jefe alemán con el cual también él es un poco raro, aquí hablando de esas palabras. Y es raro porque o sea, no era lo que yo esperaba de que fuera de un alemán, que es también chistoso porque nosotros también tenemos nuestros propios estereotipos. Entonces, porque me refiero a que yo no esperaba que un alemán fuera ¿cómo decirlo? Un alemán fuera tan abierto en el sentido de como tan expresivo, como un latino tan expresivo, pero es muy raro, es un choque grande porque pues es expresivo como un latino, pero espera, digamos, la disciplina y el trabajo pues como un alemán. Entonces ese tipo de cosas me dejan a veces como me golpean y me desequilibran, exactamente, me desequilibran porque pues no sé qué esperar nuevamente, pues a pesar de que lo he entendido tal vez un poco más que mi otro jefe chino. Eventualmente también a veces no sé exactamente qué es lo que espera de mí, cómo yo recibo los distintos consejos que él me da para distintos trabajos, en distintos proyectos. Mejor dicho, poco a poco he ido como entendiendo un poco más y más. Sin embargo, una vez al haber hablado contigo, pues realmente entendí y todas mis experiencias como que llegaron como avanzaron un nivel y entendí qué es lo que estaba pasando detrás de todo eso. Y entonces quiero que pues comentes un poquito algo de lo que me has dicho y que me ha servido tanto para mí y para poder entender un poco más la manera de trabajo. Ok, perfecto, sí. De hecho, pues eso es el punto de esto. Conversación. Antes de que empezaba, otra vez con la curiosidad. En estas situaciones que tuviste con cada uno de tus jefes, pues con el chino, con el alemán, con el chileno y el americano, ¿te sentiste en control de la situación? No, realmente siempre sentía que el control lo tenía él. Okay. Y más aún, pues yo sentía más que yo tenía como que reaccionar a la manera de que él me ordenara o me dirigiera, más bien.
Y ahora, Sí. y sabiendo, pues, quizás lo que sabes ahorita, que no sabías en ese tiempo, ¿crees que manejaste esa situación de la mejor manera posible? Yo creo que pude haber hecho un mejor trabajo, una mejor manera de adaptar, de asimilarme con él. Creo que fui tal vez muy obstinado respecto a la manera de que yo creía que era la mejor manera de trabajar. A pesar de que obviamente yo escuchaba con mucho detenimiento sus consejos, muchas veces creo que tanto había un choque que yo pues aún no lo puedo determinar muy bien. Pues la verdad es que, y lo primero que yo le digo a todo el mundo en cualquier escenario es que primero te tienes que perdonar, porque pues tú lo ves como un choque entre una cultura a otra, y yo lo veo como más de un choque, porque no es solo un choque tú con otra persona y otra cultura, sino que también es un choque interno, porque pues tú sabes, lo único que tú sabes es lo único que tú sabes, ¿sí me entiendes? O sea, no sabes lo que no sabes. Sí. Y que uno criándose en una cultura con costumbres, en una cultura donde pues mami la cuida a uno y uno es el muñequito de mamá, ¿me entiendes? Y pues y que de cierta manera le dan a uno creer que el mundo... Sí, listo. Entonces, para concluir el último tema era que, o la última pregunta era que sí, es que pues primero te quería felicitar porque por lo menos en ese contexto entender que quizás uno pudo haber hecho cosas diferentes y pudo haber cosas mejor es como el primer paso al desarrollo personal y como el mejoramiento. Entonces en eso sí, felicitaciones. Gracias. Hermano. Sí, porque pues ahí nadie es perfecto y entre más rápido aceptemos eso, mucho mejor. Sí, claro. Y entonces sí, hablando de ahí tú fuiste a como la parte emocional y sí, y hay ciertos instintos y pues de hecho ahorita llegaremos a eso, a una manera como de entender esas diferencias culturales que es otra razón de es como el frío, ¿me entiendes? Si nadie tuviera un conocimiento, el frío duele, ¿me entiendes? El frío eso, si uno no sabe qué es, no sabe que tiene que defenderse contra él, no sabe que tiene que buscar maneras de buscar calor o buscarse cobertura o buscarse ciertas cosas. Y en ese sentido ahí me parece que está el tema de la comunicación multicultural, que es todo el mundo existe, sabe que existe, pero hay como ese espacio en la mitad donde realmente no sabemos qué es, cómo identificarlo. No lo entendemos bien. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? Y entonces en sí se vuelve muy difícil, ¿me entiendes? Exacto. Y entonces así, hay ciertas experiencias que yo viví, ciertas pues experiencias académicas y profesionales que he vivido yo, que llegué a un punto donde más o menos estoy entendiendo la parte de culturas, y de hecho yo nací en Inglaterra, entonces pues me crié en Inglaterra, pero a la misma vez cuando era muy niño tuve unas experiencias que viví en Colombia también, y entre Colombia y Venezuela. Mi papá es mitad venezolano. Entonces, en conclusión, me ha parecido que saber navegar el ambiente cultural es supremamente importante para la felicidad interior de una y para uno poder adaptarse, porque al final del día uno está donde está, quiera o no quiera. Exacto. Y hay dos maneras que uno lo puede o rechazar, o adaptarse, o asimilarla y adoptarla, ¿cierto? Sí, de cierta manera. Sí. No juzgarla por lo que no es, sino apreciarla por lo que es. Y de hecho, yo opino que vivimos en un mundo tan polarizado y lo vemos en las redes sociales, ¿cierto? Porque pues si a ti te gusta, no sé, cierto computador, si a ti te gusta Apple y le das clic a Apple, y entonces ya automáticamente todas las redes sociales te van a dar propagandas asociadas con Apple. Entonces realmente poco te van a vender
otro producto, ¿me entiendes? Sí, porque ya saben, mira, a esta persona le gusta eso, entonces vamos a mostrarle. Y eso crea más polarización. Entonces ya vivimos en un mundo donde uno se queda eso como que uno se queda en exactamente donde ya está, ¿sí? Exactamente, y como que ve todo lo otro como extraterrestre, fuera de, diferente a uno, y viniendo de una cultura colectivista, pues si no es similar a nosotros, entonces es en contra de nosotros. Es en contra de nosotros. Sí. Entonces ahí otra vez estás poniendo la frontera. Entonces lo que yo propongo y lo que yo le propongo a todas mis amistades, y de hecho eso fue lo que hablamos la última vez, es en crear ese puente conectando las dos culturas, que tú puedas navegar o ser la cultura que tú sabes ser en el contexto que lo necesites, cuando estás en cierto contexto que requiere que tú no es que te conviertas en otra persona y pierdas tu identidad, pero sepas manejar ese contexto. Y es muy interesante porque pues hay tanta información, y entre más información haya, más información conflictiva hay. Entonces hay ciertas personas que te van a decir, ¿sabes qué es, mano? No, usted tiene que ser como es uno en todos lados, ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde yo digo, sí, o sea, eso es claro, pues sé tú donde seas, ¿me entiendes? Pero hay cierto grado de adaptación que te tienes que en ciertos ambientes, ¿me entiendes? Yo con mi mejor amigo tenemos ciertos chistes, tenemos ciertos, ¿me entiendes? Ciertos manerismos, maneras de ver la vida, de hablar de la vida. Y tengo ciertos contactos profesionales que uno también tiene que saber manejar, ¿me entiendes? Ahí yo no tengo todas las respuestas cuando tiene en ese contexto. Lo que yo sí sé es que hay ciertos puntos que uno puede identificar de las culturas que te ayudan a adaptarse a esas culturas, y lo importante es moverse del rechazo, ¿me entiendes? Porque ahí es donde está todo el dolor, ahí está donde todo el conflicto. Sí. Y para, como dices tú, personas tan emocionantes, es lo que no queremos, ¿me entiendes? Entonces, si sabemos que somos emocionantes y sabemos que ciertas situaciones nos van a convertir más emocionantes, entonces tenemos que aprender a evadirla, no sé que es emocionante, sé que me va a afectar y que me voy a quedar en esa situación, ¿verdad? Exacto. O tal vez no evadirla, pero sí como saber cómo aproximarse a ella de una mejor manera. Y exactamente tienes toda la razón. Y también me parece sumamente importante tal vez complementar un poco algo que dijiste, y es esta asimilación es precisamente para que entre ambas culturas pues saquemos lo mejor de uno y otro, ¿sí? Para que ambos lleguemos a como a un consenso, y entre los dos nos empujemos para llegar a lo más alto posible. Bueno, ahí sí... ¿No estás de acuerdo? No, okay. no es tanto que no esté de acuerdo. Es que yo lo veo así. Y hay muchos... Pues específicamente hay un señor que se llama Steve Covey, que él habla de los 7 hábitos de personas altamente efectivas. Y entonces él distribuye los 7 hábitos en 2 círculos. El círculo... si estoy bien, si entendí bien, dijiste que hay que entender como el ambiente para después poder llegar a un consenso junto y como y mutuamente como crear un nuevo camino para un ambiente más más favorable para las dos culturas. Sí. Listo. Bueno, y en sí ahí es donde te toqué, pues ahí es donde estoy de acuerdo hasta cierto punto. Me parece que en un choque cultural lo ideal sería llegar a un consenso. Obviamente, sí. ¿Cierto? Que tú y yo podemos tratar ese tema y llegar a un... La realidad es diferente. Y la realidad es diferente porque cada individuo es diferente y tiene sus manerismos y tiene su manera de ser. Entonces hay un señor que se llama Steve Covey. Y entonces él explica la vida de una persona
en círculos. Y el círculo de influencia y el círculo de control. El círculo de influencia y el círculo... ¿Cómo se dice concern en español? Concern. A ver. Pues ya la verdad rápido en el diccionario. Sí. Como de... Yo me preocupo, preocupación, pero no es tan buena esa palabra. Preocupación. Tal vez de bueno, vamos a dejarlo así. interés o de atención. Vamos a dejarlo así, de preocupación. ¿Listo? Bueno, dejamos así. Está bien. Y entonces él divide la vida en esos dos círculos, círculos de influencia y círculos de preocupación. El punto siendo de que él dice que, mira, la gente reactiva se preocupa sobre el círculo de preocupaciones. Y la persona proactiva se enfoca en el círculo de influencia. ¿Y qué es lo significante de eso? Que el círculo de influencia son esas cosas que tú directamente puedes controlar. Ya. Ahora, sabiendo eso, ¿qué significa eso para otra persona? O para llegar a un consenso. Significa que la otra persona tendría que como que adaptarse a ti o algo así. Claro, esa otra persona estás asumiendo que pues que están en la misma situación que tú, ¿me entiendes? Entonces es como otra variable que tú ahorita pues no necesariamente puedes directamente controlar. Quizás a lo mejor lo puedes influenciar a largo plazo, pero lo único que puedes controlar son tus acciones en este momento, que es el punto a que llegamos a hacer este video, que son qué cosas puede hacer un individual mismo dentro de su círculo de influencia para poder ayudarse a sí mismo y en sí ayudar a los otros. ¿Sí me entiendes? Entonces es como esos dichos que dice, mira, ¿quieres ser una persona noble o quieres que sea la persona más grande? Da del otro cachete, porque realmente es así. Uno se tiene que realmente ser la persona más grande para adaptarse a las culturas de los otros, ¿me entiendes? Porque si se queda uno esperando a que los otros se adapten a la una, pierde el año. Exacto. Y está bien perder el año, pero la consecuencia directa puede ser el estado emocional, sí, deprimirse. El que no haya un trabajo tan óptimo, tan exactamente, efectivo. Sí. Y una cultura como la latina que piensa o valora mucho el hoy. Imagínate, si usted está intentando valorar cada día hoy y cada día hoy está esa misma persona con cual que tú tienes conflicto o no tienes un ambiente agradable, pues entonces cada día puedes sentirse como el peor día de tu vida, ¿cierto? Exactamente. Que de hecho es uno de los puntos en cual vamos a hablar. Entonces, ahora, si hubiera una manera de poder estar preparado para un reencuentro cultural, ¿crees que afectaría tu relación con otros individuos de otras culturas? No entiendo bien la pregunta. ¿A qué te refieres? Si hubiera una manera de que tú pudieras identificar exactamente por qué las personas de otras culturas se comportan como se comportan, ¿crees que con esa información tú podrías ayudar a mejorar tus relaciones? Claro, estoy completamente de acuerdo de que ayudaría muchísimo. Y de hecho, yo en las últimas semanas, entendiendo precisamente el cómo se comportan otras culturas, he logrado mejorar toda mi dinámica con estas otras culturas. Y es fundamental, o sea, porque muchas intuiciones las tenemos, pero es fundamental realmente entender cuáles son los factores que caracterizan a esas otras culturas. Y entonces, antes de que tú y yo habláramos como de todo el tema de cultura, de 1 a 10,
en una interacción multicultural, 10 siendo el más control que has tenido en tu vida de todo y uno siendo nada de control, ¿cuánto dirías que te sentías en control de una situación cuando eran multicultural? ¿Te refieres como con mis anteriores jefes o...? Puede ser, pues en ese contexto, sí, con gente de otra cultura. En realidad, la mayoría de veces creo que un puntaje bajito, diría yo, que no estaba en control en la mayoría de veces y que a mí me tocaba... ¿Y qué número? No sé, coloquemos un 4. Un 4. Sí. Ahora, hoy, que sabes que hemos tocado un poquito sobre lo de la cultura y eso, ¿en qué número estás ahora? No, ahora me siento en control, de verdad. Entonces, con todos los conceptos que hemos hablado y que hablaremos, realmente siento que la interacción me va a servir para mi propio beneficio y tal vez yo diría que un 8.8, tal vez, algo así. Un 8. Un 8.9. Por supuesto, aún hay mucho que mejorar, pero sí es un cambio realmente casi de 180 grados. Listo. Y la mayoría de eso es perspectiva, ¿verdad? Sí, simplemente es perspectiva y realmente, pero también hay, o sea, también hay cosas que hay que entender. O sea, uno puede pensar que como que ya sabe todo este tipo de cosas, pero hay cosas que hay que entender de la otra cultura y hay cosas que hay que, digamos, pensar un poco más en profundidad. Y son cosas que tú me has compartido y un poco de lo que ya has dicho ya aquí. Hay que entenderlo bien y verlo jugar y verlo jugar, verlo cómo se desarrolla en tu propio contexto. Sí, claro, porque también hay que tomar en cuenta que aunque pues los latinos hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho, hay culturas que ya han hecho más. Exacto. Y están haciendo más. Sí. Y entonces, de hecho, si están haciendo otras cosas que son diferentes, quizás hay algo ahí, ¿me entiendes? Sí, quizás saben cierto. algo que no sabemos nosotros. Sí. Y en vez de nosotros decir, no, usted tiene que ser más como nosotros, que no, de nosotros decir, es como el exitoso que ya lo hizo, ¿me entiendes? Pues uno quiere ser más como ellos y lo dudo que ellos quieren ser más como uno, pues, en todos los contextos, sí, pero en el contexto profesional exactamente. Sí, entonces el punto es que cada uno tiene sus beneficios y cada uno tiene sus puntos que podría aprender y Exacto. La idea es saber como nosotros, traer ese sazón y poder bailar entre los dos, ¿sí o no? Exacto, poder bailar entre los dos sin perder la identidad personal. Exactamente. Que es lo fundamental de todo, ¿verdad? Pues porque para nosotros es supremamente ser latinos. Yo nací en Inglaterra, pero realmente pues haber ser nacido latino es una de las, si no la mejor cosa que me pudo haber pasado en mi vida. Entonces, de eso sí, estoy claro. La identidad hay que mantenerla. Sin embargo, pues no hay que ser tan terco de pensar de que no, pues yo no puedo aprender de las otras. En sí, entonces, ojo, que hay que entender que cualquier diálogo generalizador que estamos hablando hay que tomarlo con un poquito de sal, ¿sí me entiendes? Hay como exacto. Sí, que es un dicho de que uno, obviamente, cada individuo es diferente y en sí lo que estamos intentando de ver es ciertas comunalidades. Exactamente. Entre grupos colectivos que pueden reflejar ciertas características y explicar ciertos comportamientos y para nosotros poder racionar y tener lógica detrás de esos comportamientos ayudan a nosotros a poder navegar ciertas interacciones. Exactamente. Entonces, sí estamos tratando algunos temas tal vez demasiado por encima, pero es precisamente eso. Queremos identificar estos aspectos generales y efectivamente, posteriormente, realizaremos, si se puede,
un estudio más exhaustivo respecto a distintas cosas que nosotros creemos que son fundamentales para mejorar toda esa dinámica intercultural. Entonces lo que esta conversación no es una validación académica. Entonces eso es fundamental porque pues, si se va a juzgar con ojos académicos, sí, pues obviamente tiene sus limitaciones. Exacto. Y eso. No es para nada. Entonces lo que sí esperamos que la gente cautive de esta conversación es... Eso lo explica. Esos momentos donde uno puede ponerle razón a ciertos... Sí, a ciertas vivencias, a ciertas cosas que ha experimentado. Y es en ese entendimiento que precisamente podemos mejorar nuestra relación y todo lo que hemos hablado. Y movernos más del rechazo y dominio cultural en utilizar palabras como frío, raros, extraterrestres, a más de adaptación, a preguntarse por qué y qué significa esto para mí y qué agrega esto a lo que yo ya sé, ¿cierto? Entonces ya es como un conocimiento acumulativo en vez de un rechazo total sin casi que ciego. Exacto. Sí.